una pregunta antes de comenzar. ¿Quién es Rafa Pérez? Profe, Rafa Pérez es un cantante y compositor allá en el Valle. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Rafael Pérez. Ah, listo. Omar. Dime, Lucho. Es homónimo de un jugador de Junior también, ¿no? Sí, señor. También. Yo de Junior un poco. Listo, bueno, ya entonces vamos a comenzar la clase de hoy ya. La que vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a desarrollar dos temas muy importantes que ya ustedes han visto en el material que se les ha presentado, pero queremos profundizar. La idea es que ustedes, cualquier inquietud que tengan, están viendo la pantalla, Lucho. No la estoy viendo, Omar. Apenas se está proyectando, profesor. Apenas está cargando. Ahora sí se ve. Ya está cargando. Listo, ya sí la están viendo. Afirmativo. Listo. Sí, ya está viendo. Bueno, hoy vamos a presentar dos temas importantes de los cuales ya ustedes tienen conocimiento, que es la constitucionalización de las normas laborales y segundo, hablaremos de la libertad sindical. En ese orden de ideas, en lo relacionado con la constitucionalización de normas laborales, hay dos aspectos importantes. Primero es la inserción de normas en la Constitución, de normas laborales, lo cual no existía en la Constitución del 86, a excepción del derecho a la huelga, que en 1936 se modificó, hubo una reforma, se modificó la Constitución y se implementó el derecho a la huelga, muy restringido, no como está en la actualidad. Y esa misma inserción, esa constitucionalización de normas también nos genera un cambio en el sistema de fuentes. Cuando hablo de fuente me refiero a las normas que se van a tener en cuenta para resolver los conflictos que se emergen del derecho laboral colectivo. Bueno, esa inmersión de normas laboral y constitución, desde el punto de vista del derecho laboral colectivo, tenemos tres normas, porque el derecho laboral individual también hay una inserción de una serie de normas y de principios, pero vamos a hacer referencia solo a las normas del derecho laboral colectivo. El primero es el derecho de asociación sindical, el cual está en el artículo 39. El segundo es el derecho de la negociación colectiva, en el artículo 55. Y el último es el derecho de huelga, del artículo 56. Como les había dicho antes, este derecho ya estaba en la Constitución del 86 por una reforma constitucional, pero esta reforma, este derecho a huelga ya era más restringido de lo que está en la actualidad. Hay que tener en cuenta que para esa época de la Constitución de 1986, los tratados internacionales en relación al trabajo y en general no eran fuente principal en Colombia, eran fuente suplementaria. Entonces había muchas restricciones en los derechos laborales. Bueno, todo esto nos generó un cambio en el sistema de fuentes. Y el primer cambio importante es la aparición del bloque de constitucionalidad, la aplicación de normas internacionales del trabajo en Colombia de forma directa, y por aparte hay unas normas internacionales del trabajo que hacen parte del derecho internacional de derechos humanos, que de pronto no son muy conocidas o que los trabajadores no le hacemos referencia porque nuestra fuente principal de derecho internacional laboral es la OIT, pero en otras normas de derecho laboral también hay derechos laborales,
tanto colectivos como individuales, inmersos en esas normas, lo cual vamos a desarrollar. Bueno, en estas normas de la OIT, normas internacionales del trabajo, tenemos dos, desde el ámbito colectivo, tenemos dos convenios importantísimos, que es el convenio 87 y el convenio 98. Ya como ustedes saben, el 87 nos habla de la libertad de asociación y libertad sindical. Este es un convenio que los dirigentes sindicales y el movimiento sindical debe conocer de pe a pa, como dice el dicho. Debemos conocer cuál es su implementación, qué dice ese convenio. Los convenios de OIT, como regla general, son cortos, no son tan extensos, y estos dos convenios son bastante cortos, y sería bueno que si no lo han leído, se peguen una repasada en estos convenios, que es importante que nosotros como dirigentes sindicales tengamos conocimiento de esa norma internacional, más en el sentido que estos dos convenios hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que están a la par de la Constitución Política Colombiana. ¿Se está escuchando? No sé si está en internet. Aló. Yo escucho perfecto, se está escuchando perfecto. Internet del compañero. Bueno, este derecho de sindical... Ah, qué pena, no estoy escuchando muy bien. Porfa, escribe al chat. Yo voy a estar pendiente del chat para cualquier sugerencia o algo. Creo que el tema, compañero Andrés, es tuyo porque el resto estamos escuchando bien. De pronto será la ubicación, la red, para que verifiques. Continúa, Omar. Bueno, para retomar, el convenio 87 y 98, en una convención que hubo en Filadelfia, Estados Unidos, la OIT manifestó de que estos dos convenios hacen parte de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. O sea, todavía le dan un rango superior dentro de la OIT. Estos dos convenios son muy especiales en la OIT. Y hay un tema de unas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical que en principio en Colombia eran obligatorias, obligaban al gobierno colombiano a aplicar esas recomendaciones que nos hacía el Comité de Libertad Sindical, pero hay una sentencia del 2005 que hace relación al tema de la negociación de la prohibición de la negociación colectiva por el acto legislativo 01 del 2005, que unos sindicatos pusieron una queja en el Comité de Libertad Sindical porque dicen que el gobierno colombiano se extralimitó y estaba vulnerando el derecho a la negociación colectiva. El Comité de Libertad Sindical hizo una serie de recomendaciones al gobierno colombiano. Varias de ellas fueron tomadas por el gobierno colombiano, pero otras no. La Corte se pronunció al respecto y en esa sentencia la Corte cambia de parecer, cambia la jurisprudencia al decir de que a pesar de que son obligatorias, el gobierno colombiano podría, o la justicia, podría de cierta forma no aplicarlas en su totalidad o mirar la conveniencia en la aplicación. Porque en ese momento estábamos hablando del tema de las pensiones en las convenciones colectivas, un tema que hablaban del tema fiscal en Colombia, y de pronto la Corte no fue específica y lo dijo que fue en esta sentencia, las recomendaciones sobre el tema de negociación colectiva, de la pensión de negociación colectiva, sobre las recomendaciones debería ser en esa, pero ahí se generó ese cambio de jurisprudencia y hoy en Colombia son obligatorio cumplimiento, pero el operador judicial va a mirar si es conveniente o no aplicarla. Entonces ahí, de cierta forma, la Corte Constitucional en ese cambio afecta a los trabajadores, afecta a las organizaciones sindicales y esperemos a ver qué se soluciona sobre ese aspecto porque las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical
son muy precisas porque son sobre problemáticas que se viven dentro de los países, específicamente dentro de Colombia, y ella genera unas recomendaciones para evitar violación de derechos laborales y de la libertad sindical. Pero con este cambio jurisprudencial hay una afectación significativa a los intereses de los trabajadores. Bueno, como le venía diciendo, el famoso bloque de constitucionalidad. Bueno, para hablar del bloque de constitucionalidad, tenemos como referente el artículo 93 de la Constitución, que es el que de cierta forma remite y permite que los convenios internacionales puedan entrar al bloque de constitucionalidad, porque para que una norma extranjera o un principio de derecho haga parte del bloque de constitucionalidad, debe ser la misma Constitución la que así lo permita o así lo exprese. Y en este artículo, la Constitución, de forma expresa, genera el bloque de constitucionalidad, el cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional. Y hay dos situaciones particulares. Esos derechos deben tratar sobre derechos humanos, primero que todo, y que estos derechos humanos no se pueden prohibir en los estados de excepción. Son dos situaciones que deben tener los tratados internacionales para que hagan parte del bloque de constitucionalidad. ¿Quién lo determina? La Corte Constitucional así lo ha dicho en su sentencia, que la única autoridad en Colombia para determinar qué norma internacional hace parte del bloque de constitucionalidad es la misma Corte Constitucional. Entonces, es un referente que debemos tener sobre ese tema. En la sentencia C-401 del 2005, hubo una demanda de inconstitucionalidad sobre un artículo del Código donde decía que los convenios internacionales de la OIT eran normas supletorias, no era de aplicación directa. La Corte Constitucional hizo un análisis de la constitucionalidad de esa norma, de ese artículo, y dio como 3 conclusiones importantes en esa sentencia. Primero que todo, la Corte dice que en razón con el artículo 53 de la Constitución Política, todas las normas de derecho internacional que sean ratificadas por Colombia hacen parte de la legislación interna porque así lo estipula la Constitución Política en el artículo 53. Además estableció que por remisión del artículo 93 de la Constitución Política, algunos tratados internacionales harán parte del bloque de constitucionalidad y que la aplicación supletoria de los tratados internacionales del trabajo en Colombia solo se va a dar cuando no haya norma que resuelva el caso y que los tratados ratificados en Colombia no resuelven el conflicto o la controversia que está en litigio. Entonces, solo en esos casos hay una aplicación supletoria de los convenios de la OIT ratificados por Colombia. Ese bloque de constitucionalidad también tiene sus efectos, que los enmarcamos en 3 aspectos. Primero, generan parámetros de constitucionalidad de las leyes. Ustedes saben que se demandan normas que son inconstitucionales, por ciertos se argumenta, y esos convenios internacionales hoy pueden ser referentes para mirar la constitucionalidad de las leyes en Colombia. Criterio interpretativo, es que la norma no es clara, tiene vacío, la norma no es específica, y sobre el tema que trate, vamos y revisamos qué dice ese tratado internacional de derecho, y según el criterio del tratado, sobre lo que diga ese criterio, ese tratado,
así va a ser el criterio de interpretación de las normas en Colombia. Y por último, que estos, que estos, que, que estos convenios o tratados internacionales son fuente de aplicación directa. Hay una situación que uno creería que a partir de del 1995, que fue cuando se comenzó a hablar del bloque de constitucionalidad, uno creería que los operadores judiciales entrarían en la tónica de fallar teniendo como parámetro los convenios internacionales que hacen de parte del bloque de constitucionalidad. Pero observa uno que en la práctica no es así. Todavía nos ceñimos, solo se ciñen a la norma colombiana o a la Constitución. No han abierto ese espectro que genera más garantía al trabajador, que es la aplicación del bloque de constitucionalidad. Y como refería anteriormente, no solo son los convenios de la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sino tenemos normas de derecho internacional humanitario que tienen aspectos laborales que al momento de fallar, si se tuvieran en cuenta esos criterios, mejorarían sustancialmente los fallos en relación con lo que hay ahora. Ejemplo de ello, miramos el fallo de la doctora María Clara Dueñas sobre la huelga, una huelga que hubo en Maicao, de Sindes, el sindicato Sindes de salud. La jurisprudencia de la Corte era muy legalista, por decirlo así, y no revisaba, o sea, no estaba teniendo en cuenta el tema de los convenios internacionales. La doctora Clara hace un análisis de las recomendaciones de la OIT, de lo que se ha dicho sobre todas las normas internacionales que hablan de la huelga, los tuvo muy en cuenta, y si ustedes lo han leído, se han dado cuenta, en esta sentencia de Sindes, fue súper favorable, y aparte de eso, cambió el criterio tan cerrado que tenía la Corte sobre el tema de las huelgas. Casi todas las huelgas en Colombia, cuando eran demandadas por el empleador, terminaban siendo ilegales. Ahora, con este cambio de jurisprudencia generado en esta sentencia, específicamente en el tema de la huelga, creo que fue favorable para los trabajadores, y el operador judicial debe cambiar esa interpretación tan sesgada y tan simplista, porque no amplían, sino que solo se van al Código Sustantivo del Trabajo. Y es de recordarle que el Código Sustantivo del Trabajo tiene 70 años, un código viejo, obsoleto, un código que nació bajo los parámetros de la Constitución de 1986, un código que en lo poco que ha hecho la Corte Constitucional lo ha medio actualizado a través de sentencias de constitucionalidad, y observa uno, critica a la Corte donde se dice que la Corte está legislando, que la Corte se está excediendo en sus funciones y legisla. Pero es que la Corte, una de sus funciones es ser la guardiana de la Constitución, y todas las normas del ordenamiento jurídico colombiano deben funcionar o tener concordancia con la Constitución política, y eso hace la Corte. Lastimosamente no es inmediato, sino hasta que alguien accione y eso vaya a una demanda de inconstitucionalidad, y ahí es donde la Corte revisa si esa norma es constitucional o no, o si su interpretación es inconstitucional, y de cierta forma la declara exequible, pero condicionada, y dice que solo esa norma, que fue en el caso del artículo 219, que era donde decía que los convenios internacionales eran de aplicación supletoria en Colombia. La Corte, que dijo, esta norma es constitucional, pero la condicionó diciendo con la condición que ella generó, que solo era cuando no había convenio ratificado Colombia que resolviera ese problema y no hubiera norma. Solo en esos casos podía ser eso por forma supletoria. Entonces, es importante eso. Como les decía anteriormente, hay unas normas de derecho internacional humanitario que pocos conocemos nosotros, ni las relacionamos, o creemos que solo habla de derechos humanos, pero el derecho laboral es un derecho humano. Entonces podemos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23.4,
que nos habla del derecho de asociación. En el protocolo de San José también, en la Declaración Americana de Derechos Humanos nos habla de eso. ¿Por qué les planteo esto? Porque quiero que se les abra la perspectiva, tengan una mayor visión. Cuando vayamos a hablar de derecho de asociación sindical, no solo vamos a relacionar el convenio 87 y 98, porque son los referentes para los trabajadores. También podemos relacionar estas normas internacionales de derecho que nos hablan específicamente del derecho de asociación sindical. Pero esas normas internacionales también nos hablan de la famosa libertad sindical, de la que tanto hablamos los dirigentes sindicales, de la que tanto hablan los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores. Bueno, en estas normas de derecho internacional, en 5 normas de ellas, que son en muchas más habla, pero estas son las normas que Colombia tiene ratificadas, nos habla de la libertad sindical. O sea que ahora en una querella, en una tutela, podemos relacionar estas normas internacionales solicitando que este derecho fundamental de la libertad sindical no sea violado. No solo vamos a tener en cuenta el convenio 87-98, sino estas normas, estas fuentes internacionales que son de gran importancia. El derecho a la huelga, también las normas internacionales hablan de ello y de toda la normatividad a la cual Colombia, de estos convenios, han sido ratificados por Colombia, solo en 2 nos habla de la huelga. Entonces nosotros también tenemos otra norma más que nos va a ayudar a argumentar y a fundamentar cualquier querella, cualquier tutela, hasta responder la demanda de ilegalidad que cuando la empresa demandan la justa huelga. Entonces hay que tener en cuenta que no solo los convenios de OIT tienen normas que relacionan derechos laborales. Las normas de derecho internacional humanitario también tienen aparte que nos hablan de los derechos laborales. Solo les relacioné en esta presentación desde el aspecto colectivo, pero en estos tratados también hablan desde el aspecto individual. Entonces es importante que tengan en la óptica, que referencien ya estas normas, porque las podemos utilizar y nos van a servir de gran ayuda en la labor sindical. Mire, que estas normas de derecho laboral colectivo estén en tratados de derechos humanos, o sea, responde a una naturaleza de derecho esencial de las personas. O sea, estos derechos son humanos. Al ser inmersa en estos tratados internacionales de derecho humanitario, dan a entender de que estos derechos son humanos: derecho a asociación sindical, el derecho a libertad sindical, el derecho a la huelga. Estos 3 derechos colectivos son derechos humanos que tienen acceso todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Y no podemos tener la concepción del Código Sustantivo que solo le llama o solo protege a los trabajadores que tienen contrato laboral. Porque ¿será que los rapitenderos no son trabajadores? ¿Será que los contratistas, los que trabajan por prestación de servicios, no son trabajadores? Claro que son trabajadores, pero lastimosamente nuestro código es obsoleto, como lo decía antes. En ese mismo artículo 53 de la Constitución estableció unos principios y unos parámetros para desarrollar el Estatuto del Trabajo. Hoy, casi 30 años después de ello, no tenemos un Estatuto del Trabajo, que sería de gran ayuda a los trabajadores tener un Estatuto del Trabajo que esté en línea con la Constitución política, que esté en línea y acorde con las normas internacionales del trabajo y con las normas internacionales de derecho humanitario y sus aportes al derecho laboral. Pero bueno, reitero, porque es importante tener en cuenta eso, el código de nosotros es un código obsoleto. Prácticamente tiene una tendencia del medioevo y entonces nosotros debemos proponer desde el movimiento sindical e impulsar proyectos de ley para generar la creación del Estatuto del Trabajo. Bueno, entramos a la órbita de un término que nosotros, los dirigentes sindicales, sí conocemos, que es la libertad sindical. Nosotros
para todo lo que no dice la empresa, nosotros lo hacemos porque tenemos libertad sindical. Pero lo primero que hay que resaltar es que la libertad sindical es un derecho humano fundamental. ¿Quién lo ha dicho? Los tratados internacionales. ¿Quién lo ha dicho? La Corte Constitucional. Entonces, que la libertad sindical sea un derecho humano fundamental es algo súper importante y de gran envergadura, que muchas veces nosotros no le damos importancia. Creemos que es que la libertad sindical es un derecho más. No, es un derecho humano fundamental, es inherente a la persona trabajadora. Entonces, tenemos que reforzar nosotros y no permitir que se nos viole la libertad sindical. También podríamos decir que es la facultad de los trabajadores para organizarse en sindicatos. ¿Cuántos trabajadores hoy en Colombia tenemos sindicalizados? En el sector privado, el 4%. O sea, prácticamente no tenemos afiliados. O sea, es ínfima la cifra en relación a la cantidad de trabajadores y teniendo en cuenta que solo se relaciona a los trabajadores que tienen contrato laboral. Pero si nos vamos al espectro de lo que dice el derecho internacional sobre las normas laborales, sindicato lo puede conformar cualquier persona que trabaje. Ya vemos que los rapitenderos aquí en Colombia están formalizando una organización sindical, pero en otras latitudes del mundo ya estos trabajadores de plataforma ya tienen sindicatos, ya hay sentencias favorables hacia ellos. Un ejemplo de ello a seguir es en Argentina. En Argentina ellos están bastante organizados, hay organización sindical, han habido sentencias favorables desde el punto de vista de la seguridad social. Estos trabajadores no tenían seguridad social. Hoy en Argentina es obligatorio que ellos, esos trabajadores de plataforma, tengan seguridad social. En Colombia apenas se está dando la lucha y estos trabajadores merecen el respaldo de todo el movimiento sindical, porque si es difícil para nosotros donde hay un sindicato, ahora imagínense para ellos que no tienen ni siquiera un contrato laboral, no hay prestaciones sociales, no hay seguridad social. Entonces las situaciones de ellos es de precarización del trabajo, no solo del trabajo, sino de las condiciones como laboran, de las condiciones de empleo. Entonces debemos defender esta libertad sindical, que cada día mejore. La libertad sindical, como todos conocemos, el convenio de la OIT, ese convenio emblemático, que ha sido, de cierta forma, ha sido bastante desarrollado en la normatividad colombiana. Pero una cosa es lo que dice el papel, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Porque si las empresas no negocian con los sindicatos, eso es una violación al derecho de libertad sindical. Si las empresas tienen injerencia en la decisión del sindicato, es violación a la libertad sindical. Si la empresa no se reúne con la organización sindical o no los escucha, es una violación a la libertad sindical. Y podría seguir toda la noche diciéndole acciones que hacen los empresarios que son violaciones a la libertad sindical. Pero en muchas organizaciones no vemos que siquiera hay una querella. Podemos hacer hasta denuncias penales por violación a la libertad sindical, demandas ordinarias por violación a la libertad sindical, tutelar, porque al ser un derecho humano fundamental, podemos tutelar la libertad sindical. Y a veces no lo hacemos, a veces por desconocimiento, otras veces porque somos complacientes con el actuar represivo del empleador. O creemos que es normal que el empleador que actúe de esa forma. Entonces, es importante que sepamos qué mecanismos de defensa tenemos en Colombia para defender esa libertad sindical. El principal es la huelga, el principal es la tutela, pero a través de querellas también podemos exigir la libertad sindical según la particularidad del caso. También en demandas laborales ordinarias podemos exigir el respeto por el derecho fundamental a la libertad sindical. Y en muchos casos toca colocar denuncias penales
contra ciertos directivos de las empresas por violación a la libertad sindical. Estas denuncias penales son poco utilizadas por las organizaciones sindicales, pero creo que toca hacerla porque esa represión hay que pararla, esa represión hay que minorarla y puede ser la libertad sindical un derecho fundamental, humano, pero si no hacemos nada para defenderlo, es un saludo a la bandera, es letra muerta. Cualquier derecho que tengamos los trabajadores o las personas en general sea vulnerado y no accionamos para que se nos respete, para que no vuelva a ser vulnerado, termina siendo un saludo a la bandera, termina siendo letra muerta. Por eso las organizaciones sindicales estamos llamadas a defender nuestros derechos. Pero a veces nos quedamos solo en el tema de que defendemos la convención colectiva. No, la defensa de los derechos laborales que debe hacer el sindicato debe ser más amplia. Amplia porque los derechos laborales son amplios, entonces el sindicato debe tener una visión, una perspectiva, una óptica más amplia de los derechos laborales. Como dirían, como decimos acá en la costa, no hay que actuar como el caballo cochero, que solo mira hacia el frente, no, hay que mirar a nuestros lados para ver qué está pasando, qué norma hay, qué derechos nos están vulnerando, y así accionar y poder defender nuestros derechos. Bueno, mientras vamos a hacer aquí, tengo aquí un problema técnico, entonces no sé si tienen alguna inquietud hasta el momento, pregunta. Veo que sobre la pregunta de que si voy a compartirla, efectivamente, yo les voy a compartirla, no hay problema, yo les comparto el material. Sí, Omar, yo ahí tengo una inquietud, hombre. Y es en el decreto 770, el famoso aquel en el que permitía, que inclusive lo declararon exequible, en el que se hablaba de que los patrones podían definir el pago de las primas y las horas extras y los recargos nocturnos por partes. Ahí hay una clara violación a la libre negociación de los sindicatos para ser voceros de los trabajadores, ¿no? Porque se dejó ese vacío que sea la negociación entre el trabajador y el patrono, pero nunca se tuvo en cuenta el tema de los sindicatos, de las organizaciones sindicales. Lucho, esa es una interpretación de la norma, de ese decreto, pero yo te voy a dar una interpretación más amplia. Esa interpretación que tú das solo aplica donde no hay sindicato, donde al trabajador le toca ir a defenderse solo con el trabajador, porque ya la defensa es individual, pero donde hay organizaciones sindicales, está en la obligación la empresa de coordinar con el sindicato. Recuerda que cuando firmamos convención colectiva es un contrato colectivo que regula las normas de trabajo en esa empresa. Y en la convención podemos decir cómo nos pagan las primas, etc. O nos estamos rigiendo como dice el Código Sustantivo. Pero si va a haber un cambio que va a afectar a los trabajadores, se debe coordinar con la organización sindical. Es más, ni siquiera imponer, sino es coordinar. Entonces, en ese sentido, las organizaciones sindicales debieron pronunciarse en una empresa si tenían esta problemática. Pero vuelvo y digo, Lucho, o sea, hay un tema, las normas están ahí. Las normas hay que estudiarlas, hay que leer, mirarle la interpretación más favorable, porque recuerda que las normas laborales tienen un principio de favorabilidad cuando tienen varias interpretaciones. ¿Cuál se debe aplicar? La más favorable al trabajador. ¿Y cuál es la más favorable? Que el empresario, el empleador, debe coordinar con el sindicato cualquier modificación que se vaya a hacer. Entonces, sí, Omar, ahí en ese sentido sí te entiendo, pero ¿cuál es el problema aquí, Omar? Desafortunadamente no es problema de cómo se creó la norma o la interpretación, sino inclusive conozco sindicatos aquí en el Valle del Cauca en el que se les impuso ese tema ni siquiera sin contar
aún habiendo organizaciones sindicales. Entonces, claro que ahí es una falla de la Constitución y del orden de los sindicatos como tal, pero eso se da en casi todo el país. Donde hay organizaciones sindicales que prácticamente no pesan y los empresarios hacen lo que les da la gana, si así se quiere. ¿No? Desde ese sentido, lo digo yo porque yo conozco compañeros aquí en el Valle que les aplicaron esa, sin ni siquiera preguntarles, les hicieron llegar un comunicado, un escrito que les iban a partir la prima ya, aún habiendo organizaciones sindicales. Sí, como te digo, Lucho, los derechos están ahí en la norma, se ven bonitos, pero si nosotros no defendemos eso, no pasa nada. Mira, y hay una situación, y es que los sindicatos están incurriendo en un error, en una falencia. Creen que la tabla de salvación es el abogado, que son las acciones jurídicas. ¿Son necesarias e importantes? Claro que sí, pero los sindicatos tienen algo más importante, que es la movilización. Y miremos los ejemplos de la historia. No hay que irnos a otros países. Aquí en Colombia, ¿qué hemos generado con la movilización? Muchas cosas. Recuerden que los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, llegaron a ser plasmados en los códigos, en las leyes. Fue por las movilizaciones. Eso no es por más nada. Eso no fue que el Estado dijo y los empresarios que somos buena gente y vamos a aceptar que hayan sindicatos. Vamos a aceptar que haya huelga. No, Lucho, eso no es así. Eso ha sido a través de la movilización y la lucha constante que han tenido los trabajadores. Lastimosamente, podríamos decir que se ha entrado como un estado de confort. Y si no me afecta, no digo nada, porque es que en la convención mía está bien, en la empresa yo estoy bien porque en la convención la tengo bien blindada. Pero hay que tener una visión más amplia y mirar de que es que mañana yo no estoy en esta empresa y a mí lo que diga el código es lo que me va a aplicar. Y ahí sí me voy a ver afectado. Entonces debemos ser solidarios y ante cualquier arremetida, no solo del empleador, sino del Estado, del gobierno, debemos reaccionar y movilizarnos. Porque quien tiene la capacidad de movilización en el mundo son las organizaciones sindicales. Recuerda, Lucho, que las organizaciones sindicales son organizaciones sociales por naturaleza. A veces nos olvidamos de esa parte de que somos una organización social. ¿Acaso los trabajadores no somos parte de una comunidad, de una sociedad, de una nación, de un país? Entonces nos olvidamos y solo nos enfrascamos en el ámbito laboral de la empresa. O sea, no, yo soy dirigente sindical, pero los dirigentes sindicales somos dirigentes sociales por naturaleza. Entonces, hacer valer esas situaciones, Lucho, y movilizarnos. Mira que el gobierno está aprovechando que por la pandemia no han podido haber movilizaciones. Las pocas que han habido, de cierta forma, han sido simbólicas, porque hacer un cacerolazo por internet, por Zoom, mira que ni siquiera el 1 de mayo pudo haber movilizaciones. Y este 1 de mayo que pasó pudo haber tenido la movilización más grande que podía tener Colombia, por todo lo que pasaba con el gobierno de Duque, no solo en la violación de derechos laborales, sino en todo aspecto. Lastimosamente no se pudo dar por la pandemia. Pero apenas ya el gobierno nos mandó, sálvese quien pueda. Entonces hay que movilizarnos guardando los protocolos de bioseguridad, pero hay que movilizarnos, porque si no nos van a seguir violentando los derechos, no solo laborales, sino los derechos sociales, los derechos económicos. Entonces debemos ponernos más a tono con toda la problemática social y económica del país. Omar, una pregunta. Andrés, tú tienes que preguntar primero, Andrés. Una pregunta, por ejemplo, nosotros quisiéramos enfocar una querella en relación al convenio 87 de la OIT, en el que usted habla de la violación a la libertad sindical. Pero entonces yo tengo aquí una duda. La OIT recomienda o nosotros podemos aplicar en una querella este convenio. Bueno, Andrés, el convenio... ¿Sí me entiende? No, sí te entendí. ¿Me escuchan? Andrés y demás. El convenio 87 hace parte de
del bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que está a la par, está al mismo nivel de la constitución política. Entonces, es norma aplicable en Colombia de forma directa. Es más, las leyes que salgan en el ámbito laboral colectivo que afecten la libertad sindical, podemos tener de parámetro este convenio para declararlas inconstitucionales o para mirar su interpretación más favorable a los trabajadores. O sea, esto es de aplicación directa. Y no solo el convenio 87, Andrés, sino las normas como la que tienes aquí en pantalla, el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla de la libertad sindical, lo podemos relacionar en esa querella. Y estas otras normatividades que tengo ahí. Por eso les coloqué estas normas, porque yo quiero que tengan en cuenta y tengan una mayor visión de que estos derechos fundamentales de los trabajadores no solo están enmarcados en convenios de OIT, sino en convenios del derecho internacional humanitario. O sea, estos son derechos humanos de los trabajadores. Estos derechos son inherentes al ser humano trabajador. O sea, esto es de aplicación inmediata y directa. Y por ser derechos humanos, según las circunstancias, podemos tutelar la violación de estos derechos fundamentales humanos. José, tenías una inquietud, José. Cuéntame, José. Sí, señor. Buenas noches, profe. ¿Cómo me están escuchando ahí los compañeros y usted? Como dirían ahí, como si estuviera aquí al lado mío. Bien, compañero. Fuerte y claro. Ok, gracias. Yo tengo una inquietud y tengo varias apreciaciones. Comparto mucho el punto de vista del compañero que le presentó la inquietud sobre el decreto 770. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como organización sindical, a pesar de que somos minoritarios, nos tocó replegarnos con ese decreto. La empresa no nos fraccionó el pago de las primas, ni nos fraccionó el pago de las otras prebendas laborales, pero sí nos obligó a cumplir la jornada laboral. Creo que se estipula ahí en ese decreto 770 de 12 horas diarias por 4 días para suplir las 48 horas semanales. ¿Por qué nosotros nos replegamos? Hombre, porque consideramos que no era el momento idóneo para cazar una pelea con la empresa. Porque afortunadamente la empresa de nosotros en medio de la pandemia no votó a nadie. No votó a nadie. Sin embargo, nosotros dejamos radicados un documento en la compañía para hacer futuras reclamaciones en donde decíamos que no estaba de acuerdo y que de acuerdo al decreto 770 esa jornada de trabajo solamente era válida en el momento en el que las partes, empresa y empleador, estuvieran de acuerdo. Pero ¿qué me preocupa a mí? Y ahí es donde yo comparto la apreciación con el otro compañero que lo trajo aquí al tema. Y es que ese decreto fue declarado constitucional por la Corte Constitucional, fue declarado exequible. ¿Qué falta ahora? Falta ahora que el Congreso legisle, saque la ley en donde se modifica la jornada de trabajo. A mí se modifica la jornada de trabajo y se modifica el pago de esas prebendas laborales como son primas y vacaciones y demás, que se pague por fracción. A mí eso sí me preocupa, ¿sabe por qué, profe? Porque actualmente los trabajadores no contamos con unas herramientas amplias. Ejemplo, el Ministerio de Trabajo no tiene dientes, tiene boca, pero no tiene dientes. No muerde a nadie. No muerde a nadie, se lo digo por experiencia propia. Yo metí una querella en el que yo estuve degradado como dirigente sindical a un cargo de menor importancia y fui trasladado no de ciudad, fui trasladado de área. Y el Ministerio de Trabajo me negó. Yo a la final no quise apelar, a pesar de que cité a la Procuraduría para que vigilara el proceso. No quise apelar porque uno como dirigente uno tiene que saber en qué momento uno se repliega, porque yo estaba sufriendo un problema de acoso laboral. De hecho, yo estuve en manos de psiquiatría. Pero a mí sí me preocupa con referente a no tenemos las herramientas, profe, y estamos, como lo dijo Carolina Sandino, una senadora de la FARC, estamos a expensas de que el Congreso, como tiene mayoría por ser en el partido de gobierno, estamos a expensas de que eso lo declaren realmente legal y
nos sometamos a una reforma laboral gracias a la pandemia. Pero sí me preocupa porque es que esa posible reforma puede estar tumbando algunas convenciones colectivas. Bien lo dijo usted, profe. Las convenciones colectivas son acuerdos de voluntades, sí, pero ante una legislación ya dada por el Congreso de la República, a mí sí me parece que el derecho a asociación sindical está peligrando por ese decreto y por todos otros que sacó el presidente Duque en medio de la pandemia. Esa era la apreciación que yo quería hacer con respecto a ese tema. Yo Sí creo considero que el Ministerio de Trabajo, profe, no tiene dientes para morder a un empleador, o ahora mismo obedece a los intereses del empleador, porque quienes están allí dirigidos puestos han sido nombradas por el partido de gobierno. Y se lo digo porque en una reunión que tuvimos nosotros en Bogotá, el viceministro de Trabajo dio la orden que todos los procesos laborales en contra de la empresa salieran favorables a nombre de las empresas. Se lo digo, no voy a dar nombre porque esto está grabado, pero sí tenemos prueba de ello. Mi otra inquietud, profe, tenía que ver con esa sentencia que para mí fue tan confusa. Yo se lo dije a usted en el chat, en el foro, y inicialmente terminé muy confundido porque analicé muchísima información, video, bueno, en fin. Pero algo sí me llama la atención de esa sentencia, profe. Y es que quien demanda esa norma, el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, lo demanda porque él cree en su apreciación de que esa norma contravierte el artículo 230 de la Constitución Política Colombiana. ¿Qué dice el 230? Que los jueces se sujetarán al imperio de la ley. ¿Qué interpreto yo? O sea, en mi apreciación, lo que yo interpreto, lo que este abogado decía, si primero está la norma de normas dentro del análisis de lo que significa la ley y el derecho por Kelsen, primero está la Constitución, luego la ley, luego los decretos y así sucesivamente. ¿Por qué, a pesar de que esos convenios 87, 98 fueron ratificados por la Corte? Otro lo dijo, artículo 53, artículo 93. ¿Por qué el 230? No sé si es que no estoy entendiendo bien. ¿Por qué el 230 obliga a los jueces a que se sujeten al imperio de la ley y no al imperio de la norma constitucional como rector de los casos en controversia? Bueno, Espero que me haya entendido, profe. Primero, clarito. Además, yo sabía que tú me ibas a preguntar esto hoy. Bueno, me voy a referir a la primera apreciación que hiciste. Y con todo el respeto te digo, si hay cómo defendernos, que de pronto no son las herramientas más adecuadas, es otra cosa, pero sí hay cómo defendernos. Y en el caso tuyo, era un proceso especial de fuero sindical donde se solicitara la reinstalación a tu puesto de trabajo original, porque a ti se te estaba discriminando por tu condición de dirigente sindical. 2, el ministerio sí tiene dientes. Otra cosa es que no los utilice porque es un ente paquidérmico, burocrático, corrupto. Es otra cosa, pero sí tienen dientes. Y cuando los utilizan, créanme que pueden afectar a la empresa. Conozco procesos que de 2.000, 3.000 millones las multas a empresas y les ha tocado pagarlas. O sea que sí tienen. Lo que pasa es que una cosa es, como digo yo, una cosa es saber y otra es muy distinta es saber hacer. Las normas están, los derechos están. Otra cosa es que ellos son patronales, como dice usted. Porque es que el problema es que nosotros, aquí la ideología es compleja. Aquí no contratamos por la competencia, por esa habilidad, por el conocimiento, por experiencia. No, aquí contratamos fue el que votó por X o por Y, porque los entes estatales son cuotas burocráticas de gamonales, de dirigentes políticos que tienen a estos entes del Estado, los tienen politizados y que los tienen, como diría yo, los tienen secuestrados. Es más, yo siempre he creído que la democracia en Colombia está secuestrada, José, aunque hayan elecciones. Es cierto, es cierto.
Y es posible que en algunas organizaciones sindicales también esté secuestrada la democracia. Por eso es que los planteamientos que le hago en el foro, José, es para que ustedes amplíen la perspectiva y miren de que si somos defensores de derechos, nosotros debemos ser coherentes en nuestro discurso con nuestro actuar. Y con eso no señalo a nadie, sino es que debemos buscar mejorar. Porque si mejoramos, mejora el tema de la tasa de sindicalización, que hoy es paupérrima en relación a los países de Latinoamérica, y si hablamos de los países escandinavos, ni se diga. Países con 90% de sindicalización. Pero aquí hemos crecido en organizaciones sindicales, sí. Estamos a la vanguardia. Aquí tenemos organizaciones sindicales más que en cualquier parte del mundo. Pero contradictoriamente, más organizaciones sindicales, menos trabajadores sindicales. La tasa de sindicalización es muy baja, menos trabajadores afiliados. Entonces, conozco trabajadores que están en 3 y 4 organizaciones sindicales afiliados. ¿Cuál es el beneficio? Hay una atomización del movimiento sindical en estos momentos. Exactamente. Entonces, creo que si seguimos haciendo lo mismo, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar nuevos resultados distintos. Entonces, debemos hacer cosas distintas, mejorar, depurar lo que tenemos que depurar y seguir haciendo lo que hacemos bien, porque hacemos muchas cosas bien. Entonces, esa hay que seguir haciendo. José, y en referencia al segundo ítem, interrogante, que es lo siguiente. El imperio de la ley. Tú cuando escuchas ley nomás tú dices, no, la ley es el código, la ley tal, lo otro. No. El artículo 4 de la Constitución Política dice que la Constitución Política dice norma de normas, ley de ley. O sea que, como dirían por ahí, es la chacha. Y los convenios 87 y 98 hacen parte de la Constitución porque fueron anexados mediante el bloque de constitucionalidad. Un convenio de la OIT que no sea bloque de constitucionalidad, sino que haga parte del bloque de legalidad, que es las normas, cualquier norma, es la ley también, Lucho, José. Entonces, debemos conocer los mecanismos y herramientas para defendernos. Debemos conocer esas normas que son del diario vivir de nosotros, José. Y te digo, en relación a lo que usted dice que no hicieron nada con la empresa, puede ser muy sindicato minoritario, pero si ustedes hubiesen querido plantear una huelga, imputarle al empleador, y con la sentencia que nueva, está recién salida del horno, de la doctora Clara Dueña, es posible hacer una huelga, imputarle al empleador facilito, no hay requisito, el único requisito es que el empleador no esté violentando los derechos laborales, José. Y eso que hizo la empresa arbitrariamente en ustedes es una violación de derechos laborales. Y ustedes podían haber planteado una huelga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dieran solución. Que de pronto los trenes sí se movían, pero había horas que no se movían, porque podemos hacerla fraccionada. O sea, hay que cambiar cosas, hay que hacer, el derecho es dinámico. No podemos hacer la estrategia que hacemos en 1950. Estamos en 2020. O sea, tenemos que cambiar y hacer que las acciones sean más contundentes, José. Sí, profe, yo le entiendo y le doy toda la razón. Le doy toda la razón. Pero, profe, hay que ser realistas, man. ¿Usted sí cree que en medio de una pandemia, donde se escuchaba diariamente en los noticieros, despidieron a fulano, a sutanejo de tal empresa, ¿usted sí cree que las bases, nuestros afiliados, iban a votar una huelga por incumplimiento de los derechos laborales? O sea, siendo realistas, para mí eso era un imposible. No es que yo sea cobarde, profe. Y no es que yo sea cobarde porque quizás yo tengo un poquito más de formación que algunos de mis compañeros de trabajo. Y en Aló. Se le paralizó al compañero el audio. Pero a mí sí me... esa formación es que me atrevo. Ahora sí, ya recuperó. Mira, ahora sí, ok. Lo que yo le comentaba, profe, sí, yo le concedo a usted toda la razón. Tenemos todas las herramientas, perfecto, no hay problema.
Pero usted sí cree que con este temor que generó la pandemia, y no solamente temor en sentido sanitario, en sentido físico, de que nos podíamos morir, nos podíamos enfermar, sino el temor económico que se generó. Las empresas cerraron, las empresas comenzaron a votar y todos los días veíamos en los noticieros que la tasa de desempleo, que fulano despidió. ¿Usted sí cree viable, profe, que a estas alturas del partido un sindicato iba a programar una huelga? El único sindicato que ha tenido esa valentía para hacerlo es el sindicato Sintracarbón de Cerrejón. Sintracarbón, que tiene distinto el sindicato que usted es dirigente sindical. Sintracarbón. O sea, vuelvo y digo, o sea, mira, o sea, todo es de la perspectiva de las cosas. Siempre, si vemos las cosas desde el punto de vista negativo, siempre le vamos a buscar una excusa a cualquier problemática. Es que si hacemos huelga no nos pagan. Ese es lo primerito, ese es el primer efecto de la huelga. No hay pago de salario porque no hay prestación de servicio. Le pido la palabra, profesor. Adelante, ¿quién, por favor? Rafael Pérez. Dele, Rafa. Bueno, yo pertenezco a Sintracarbón y quería hacer esa aportación al compañero José. Nosotros este año hemos votado dos huelgas. La primera la votamos a mediados de febrero, la cual se dio la coyuntura de que al mes, cuando ya estábamos para tirar la huelga por los días legales, se viene lo de la pandemia. ¿Qué se hizo? Se retiró el pliego en ese momento. Y al retirar el pliego, ahora a partir del 30 de junio volvimos a negociar. Y hace que ya tenemos desde el día primero hasta la fecha, tenemos 18 días, mañana estamos en el día 19 de huelga. Y la estamos haciendo porque nos quieren vulnerar los derechos de una forma arbitraria y unilateral que creemos que es la única forma. Sí, tenemos el compromiso de sostener esa huelga a mínimo hasta los 60 días, porque definitivamente creemos que si no nos paramos en este momento, nos van a acabar. Complemento lo que diga, no solo de derecho laboral, pero la huelga termina siendo una herramienta política que tiene la organización sindical. Es una decisión política que al empresario le duele porque deja de generar ganancias para ellos. A los trabajadores sí, no dejamos de recibir salario, pero buscamos una mejor contraprestación y que se nos respeten nuestros derechos laborales. Yo sé que es difícil tomar la decisión como dirigente, vamos a hacer una huelga, pero no hacer nada no es la solución. A mí sí me gustaría pronto escuchar otro compañero, las mujeres, porque veo a Vianney, a Paola, está la compañera Julie, nuestra presidenta. Profe. Dígame, Ignacio. Bueno, profe, buenas noches. Le iba a hacer una preguntita, profe, respecto a lo que usted estaba diciendo por ahí de una demanda penal. Esa sería una herramienta muy buena. Yo siempre he querido investigar eso sobre meterle una demanda penal al empresario, al gerente, porque por ahí yo escuché, no sé qué, en Cartagena, un compañero del CAL, creo que fue que yo lo escuché, que una empresa en Cartagena le metió una demanda penal a un gerente de una empresa, y esa les duele más porque eso han preso ellos. Eso no es más mangallo como la del Ministerio de Trabajo, como la OIT, porque ahora que estamos hablando aquí de la OIT y el Ministerio de Trabajo, nosotros tuvimos una reunión antes de ayer con la OIT y tuvimos con el Ministerio de Trabajo sobre unas querellas que tenemos nosotros pendientes ahí con unas empresas que nos tienen trabajando por uniones temporales. O sea, ellos licitaron como uniones temporales, pero ellos no pueden ejercer, porque nosotros somos trabajadores misionales. Ellos no pueden contratarnos nosotros como uniones temporales, sino por empresa. Entonces nosotros le pasamos un documento a la Superintendencia de Vigilancia con la querella, comentándoles el caso.
ellos llamaron a la UT que nos hicieran llegar a nosotros que por dónde nos tenían ellos contratados. Y las empresas, ellos dijeron de que nos tienen contratado por empresa, pero no. Nosotros comenzamos a buscar en los parafiscales. Usted sabe que en los parafiscales es donde se ve todo, lo que es la ARL, lo que es la pensión, salud. Ahí es donde se ve cuando el empresario usted le paga, si es por empresa o por unión temporal. Ya, entonces nosotros teniendo esas pruebas en la mano, mostrándose a la OIT, ¿qué nos dice nosotros la OIT? Que ellos por este año no pueden hacer nada, simplemente llamar la atención, pero este año no hay sanción, este año no hay absolutamente nada. O sea que los empresarios siguen haciendo con nosotros lo que les dé la gana. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes de pronto me expliquen una cosita sobre en qué artículo me puedo basar cuando hay una violación de derechos humanos y laborales ante uno el sindicato. O sea, no meter la querella como tal en el Ministerio de Trabajo, sino irme por una demanda penal que le duele más al gerente. Bueno, aclaramos, no es demanda, es denuncia penal. Una denuncia penal, sí. En este momento no te tengo el artículo exacto del Código Penal, pero se van a dar cuenta que en lo que resta del curso, en cada módulo van a hablar de situaciones de violación a la libertad sindical. Y en las cajas de herramientas van a estar mucho material sobre querella, tutela, el tema de la denuncia penal, porque no todo, Ignacio, no todos los casos aplican por una denuncia penal. Para que aplique una denuncia penal tenemos que encuadrar o tipificar la actuación del gerente, del supervisor, de esa persona de la empresa, encuadrarla en la norma, en el código, en la norma que dice que es la violación, para ver si aplica. Entonces toca revisar el caso particular sobre la violación de la empresa a los derechos de libertad sindical. Uno de ellos O sea, es el tema de... amerite. Correcto, un tema que la empresa no permite que el sindicato se reúna. Eso amerita o se puede aplicar una denuncia penal. Pero entonces digo, cada caso en particular hay que revisarlo. Y te aclaro, la OIT no sanciona empresas. La OIT le hace un requerimiento al Estado para que evite la violación de derechos laborales, para que ajuste la normatividad, no se violen los derechos laborales. Yo los invito, Ignacio, te invito a quien uno puede enviar directamente una queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero hay un paso antes. La memoria. No. Una cosa es la memoria y el comité de Libertad Sindical son los casos específicos. La memoria es algo amplio, que más, las memorias deben ser enviadas a través de las centrales obreras. Claro. La queja la puedes hacer tú como sindicato, pero se recomienda que se haga a través de la central obrera a la que pertenezca, mirando el peso político. No es lo mismo que el sindicato X, aquí es la central obrera. Ajá. En Colombia hay un organismo que se llama el SECOI. Digamos que es como una antesala de poner una queja a la OIT. Y ahí muchas veces resolver situaciones. Y ten en cuenta que en la OIT están estados, empresarios y trabajadores representados por sus sindicatos. No es que la OIT es la defensora de nuestros derechos, no. En la OIT hay algo que llaman el diálogo social tripartito, donde se le trata de buscar solución a la problemática de los derechos laborales. Recuerda que la OIT nació después de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Todo el mundo, y que se sabía que iba a haber una violación irremediable de derechos laborales. Nace la OIT con el objetivo de evitar esa violación sistemática de derechos laborales. Para que se apliquen los convenios, toca ir ratificándolo. Hay convenios importantísimos en Colombia que no hemos ratificado. Te voy a referir solo uno, el más nuevo, el más reciente, el convenio sobre acoso laboral. La ley 1010 de nosotros, acoso laboral,
esa sí no tiene diente, eso sí es un saludo a la bandera. Pero aquí en Colombia ya hay un proyecto de ley donde se está buscando ratificar el convenio sobre acoso laboral. Te digo que ahí sí podrían mejorar muchas condiciones y relaciones si ese convenio se aplica. Es más, ese convenio, a la Corte revisarlo, tengo la certeza de que ese convenio ya bloque constitucionalidad. Entonces tendríamos mayor garantía como trabajadores. Y una de las, todos podemos sufrir acoso laboral, pero el sector donde se sufre más acoso laboral son las mujeres. Y las mujeres pasan del acoso laboral al acoso sexual, una situación ya más grave. Entonces, si lastimosamente no tenemos un Congreso que legisle para los trabajadores, un Congreso que legisle para el pueblo, entonces eso genera otra serie de situaciones que aquí no la vamos a hablar ahora porque no terminamos la clase. Entonces voy a continuar adelante y después consultamos otras inquietudes. Bueno, la libertad sindical tiene tres elementos que lo constituyen, tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el derecho a asociación. Yo puedo fundar sindicato, afiliarme a cuantos yo quiera, a retirarme. O sea, ese derecho a asociación lo tengo ahí. Ahí, eso es conmigo. O sea, después que yo sea trabajador, yo puedo hacerlo. Es un derecho inherente. El derecho a la negociación colectiva. ¿Cuál es la razón de un sindicato sin negociación colectiva? Si mediante la negociación colectiva los sindicatos buscan mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones económicas. Recuerden que en Colombia todas las garantías que están en el Código Laboral y de Seguridad Social son mínimas. Aquí hablamos de un salario mínimo. ¿Cómo logramos que nuestra empresa nos pague, la empresa nos pague más el salario mínimo? A través de la negociación colectiva. Y la huelga, que es un mecanismo, la Corte Constitucional ha dicho que es un mecanismo de presión que tienen los trabajadores para generar que el empleador atienda las peticiones de los trabajadores. Ejemplo de ello, lo que está haciendo hoy Sintracarbón. Lastimosamente aquí pocos sindicatos se atreven a hacer una huelga. Es más, pocos se atreven a votarla siquiera. Porque votar la huelga, como les dije anteriormente, es una decisión política, es un mensaje que le estamos mandando al empleador, que tenemos correlación de fuerza. Porque como nosotros votemos una huelga y perdamos la votación, la arremetida se viene porque la empresa se da cuenta que no tenemos correlación de fuerza y lo que se nos va a venir pierna arriba es duro. Pero conozco sindicatos que aún siendo minoritarios, votan huelga y consiguen que todos los trabajadores los apoyen. Entonces, no es que somos minoritarios, no podemos hacer nada. Claro que podemos. La norma permite que convoquemos a todos los trabajadores para que la voten. Además, lo que gana ese sindicato, posible que se les extienda a ellos o que ellos se afilien porque vean buenas prebendas, garantías. El problema es que somos pocos los que queremos batallar o luchar y otros quieren beneficiarse. Y hay una estigmatización del movimiento sindical bárbara. Tenemos afiliados en los sindicatos que hablan mal del sindicato. Ya tendremos que mirar internamente qué pasa en nuestra organización, por qué el afiliado mío habla mal de la organización, habla mal de los dirigentes. Ahí tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica, mirar cómo actuamos, porque es posible que el movimiento sindical esté atomizado, esté estigmatizado por la violencia, por los asesinatos, por el actuar represivo de los empresarios y del Estado. Eso es una verdad que todos la conocemos, pero nuestro actuar también puede estar afectando al movimiento sindical. Y con esto no señalo a nadie, pero yo sí creo que debemos ser autocríticos y salir de ese estado de confort, decir, es que estamos aquí. Uno ve organizaciones sindicales que no se hablan con otros sindicatos, no hay relaciones intersindicales porque es que él es verde y yo soy rojo, él es azul y yo soy blanco. Si el principio de todos los movimientos, de todas las organizaciones sindicales, el primer principio fundamental es la solidaridad.
y vayamos a ver en redes sociales cuántos sindicatos han sacado al menos un comunicado apoyando y respaldando la decisión política de los compañeros del Cerrejón de paralizar para conseguir mejores condiciones de trabajo y no se les desmejore las que tienen, porque ahí hay una situación compleja que estamos viviendo hoy en Colombia, los trabajadores. Tenemos cosas buenas en la convención colectiva, chévere, pero los sindicatos tienen, a través de la negociación colectiva, defender lo poco o mucho que tienen. Y el caso del Cerrejón es uno. Ellos están defendiendo un punto muy importante. El compañero Rafael Pérez puede así ratificarlo. El tema del turno del trabajo. Excelente turno de trabajo tienen ellos. Les quieren implementar un turno de trabajo dañino para la salud. Como ellos lo han llamado, el turno de la muerte. El famoso turno de la muerte. Trabajar 7 noches o 7 días, 12 horas en esa maquinaria, en esas condiciones, no es bueno para nuestra salud. Entonces, creo que hay condiciones y que si nosotros nos movilizamos, porque, como dije anteriormente, el abogado es necesario, y que son necesarias e importantes, pero lo más relevante es la movilización y la capacidad de convocatoria y esa fuerza que muestra el sindicato ante el Estado, ante el gobierno, ante el empresario. Entonces hay que unar fuerzas entre todos. Y la labor que hoy está haciendo la Redal es una labor importantísima. A través de la Redal se está democratizando el conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino que se están tratando de buscar las estrategias para que ese conocimiento llegue a la práctica. Por eso el eslogan de la Redal es formación para la acción. No solo es que usted tenga el conocimiento, no. Tenga el conocimiento y lo aplique y llegue a defenderse con acciones administrativas, judiciales o penales. Por eso es que se les dan esas herramientas, no son para que las guarden ahí en el disco duro o en el computador, no. Para tenerlas ahí presentes, que las podemos y debemos utilizarlas cuando sea necesario. Y salir de ese estado de confort. No es que la empresa se portó bien con nosotros, pero nos viola el otro derecho. No. Debemos defender todos los derechos. Por muy mínimo que creamos, hay que defender los derechos, hay que reclamar. Porque nos puede pasar que nosotros vemos que al vecino nos están robando, pero yo no digo nada, ni llamo a la policía ni digo nada, es que es el vecino, a mí no me están tocando. Eso pasa mucho en las empresas. Le violentaron el derecho a mi compañero y yo no digo nada. Pero cuando me van a violentar el mío, sí quiero que los demás me ayuden. Entonces, vuelvo y digo, dentro del movimiento sindical y obrero hay un principio fundamental, que es el de la solidaridad. Y en las organizaciones sindicales debemos ser solidarias. Debemos promulgar ese principio que en toda plataforma de lucha de las organizaciones sindicales debe estar inmerso. Es inherente a la lucha obrera, el principio de la solidaridad. Y que hoy en Colombia, poco lo tenemos los trabajadores individualmente, poco lo tienen organizaciones sindicales. Entonces yo creo que este es un llamado a la reflexión. Vuelvo y digo, no señalo a ninguna organización sindical. Conozco en algunas que hay problemática, pero no tenemos el escenario para dar nombre. Pero si vemos que no estamos, que las cosas no funcionan bien, cambiemos la estrategia, miremos qué hacemos para que mejore, no solo dentro de nuestra empresa, sino a nivel global, a nivel Colombia, a nivel región, porque los empresarios sí trabajan unidos. Lo que aplican acá, un ejemplo, en el corredor minero, las empresas mineras lo aplican en Cerrejón o viceversa. O sea, ellos sí se están comunicando, esto me funcionó aquí, aplícalo ya, de una, pero nosotros los trabajadores no queremos compartir información, no queremos coordinar acciones y entonces somos más débiles. Y lastimosamente nuestras centrales a veces no ayudan mucho, pero es una lucha que debemos dar entre todos y todas las personas. Se trabó esto, listo. Bueno, el último tema que vamos a tener relación, hoy solo vamos a comenzar de los 3 elementos que constituyen la libertad sindical, solo vamos a hablar del derecho a acción sindical hoy. Y según criterio de la Corte Constitucional nos ratifica que el derecho a asociación sindical es un derecho fundamental. ¿Qué genera esto? Vía tutela podemos reclamar este derecho.
Y este derecho fundamental tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que yo me puedo afiliar o fundar sindicatos. El negativo, así como tengo voluntad de afiliarme, de crear sindicato, puedo tener la voluntad de disolverlo o la voluntad de retirarme. Entonces, es posible que, porque no dejemos que renuncie. Y es un derecho fundamental. Y tiene esos dos aspectos, el positivo y el negativo. Constituye una forma de realización y de reafirmación de que somos un Estado social y democrático de derecho. O sea, esta afirmación de la Corte Constitucional tiene una gran relevancia e importancia y nos afirma, por último, que es un fenómeno social fundamental en la sociedad democrática. Los sindicatos estamos llamados a democratizar las relaciones laborales, no solo con el empleador, sino con el mismo gobierno, con el Estado. Si no funciona bien la libertad sindical, es síntoma que la democracia no está funcionando bien, cosa que pasa en Colombia. Vuelvo y reitero, y como lo he dicho en muchos lugares, en Colombia la democracia está secuestrada, aunque haya elecciones, porque que haya elecciones no quiere decir que estemos en un país democrático. Hoy los trabajadores no participamos de las decisiones del gobierno y vía decretos, aprovechando la cuarentena, nos han reformado las normas laborales. Y esperemos que la Corte Constitucional, en concordancia con todos estos tratados de derechos internacionales, no solo de la OIT, sino de los derechos humanos y toda la jurisprudencia que hay vigente, tumbe unos decretos que definitivamente, por ejemplo, el 1774, el famoso del piso social, que de piso no tiene nada, de social no tiene nada. Lo que busca es la precarización de los derechos laborales y la eliminación de derechos de seguridad social. Y la seguridad social en Colombia es un derecho fundamental. Y en los derechos, en los tratados de derecho internacional humanitario dice que la seguridad social es un derecho fundamental. Y mediante ese decreto están eliminando la seguridad social de esos trabajadores que mañana podemos ser usted o yo. Hoy están trabajando con contrato a término indefinido, fijo, muchos de ustedes, pero mañana no sabemos. Entonces, el llamado es a que debemos movilizarnos. Hoy no se puede en las calles, movilicémonos en las redes. Hay que movilizarnos en la red, colocar nuestra inconformidad del actuar de este gobierno, un actuar represivo, un actuar dictatorial, aunque muchos lo defiendan, porque políticamente siempre va a ser más fácil defender al opresor. Porque cuando usted se va contra el opresor es señalado, es estigmatizado. Y haciendo remembranza en el tema, en la época de la colonia, los negros que llamaban domesticados, era lo que más látigo le daban a sus parientes de raza, a los otros negros, porque le daban comida y techo. Así le violentaran todos sus derechos. Entonces, en esa idea, los trabajadores no podemos permitir que el empleador nos violente los derechos porque es que nos da el trabajo, hay que agradecerle el puesto. No, ustedes venden una fuerza de trabajo, nosotros los trabajadores no vendemos la dignidad. Y recuerden que el trabajo no es una mercancía, nosotros no somos mercancía. Entonces, por hoy termina la clase, no sé si ustedes tienen otra inquietud, otra... ¿Verdad? Disculpe, me gustaría que intervinieran nuestras compañeras mujeres, porque sé que nos pueden aportar muchísimo. Yo sé que están escuchando, pero me gustaría que alguna de ellas tomara la vocería e interviniera. ¿Será que va a tocar llamarla por nombre? Yuli, Vianney, Paola.
Buenas noches a todos y a todas. Diana, Buenas noches, Fabián, compañero. mucho Buenas gusto. noches. Yo creo que esta problemática de la libertad sindical como un derecho fundamental eh, se ve o sea, está muy coaccionado acá en Colombia por el hecho de que, primero, el sentido político es muy grande, porque quiera o no quiera, quien esté sindicalizado o que quiera llegar a formar parte de un sindicato siempre lo tienen tildado de izquierdoso o revoltoso. Entonces, esos son como unos ideales o unos estigmas que los tienen como ya fichados, por decirlo así. Respecto a las pues, normas internacionales, con este gobierno, pues vemos que obviamente no se tienen en cuenta o no se hacen aplicación de estas mismas y se ven mediante los fallos judiciales. Uno, por lo menos en una sentencia, en una tutela, uno no ve que el juez en sus argumentos jurídicos expresa ese conocimiento hacia las normas hacia las normas internacionales como los convenios 87 y 98. Simplemente se basan, pues obviamente, en la regulación interna y ya, y lo que llega al Ministerio de Trabajo, pero no van más allá o no se utilizan esas normas internacionales que son de muy buen provecho en el momento de, pues, obviamente, proteger derechos fundamentales y más en este caso de la libertad sindical. Y respecto a la huelga, yo creo que se ha precarizado mucho acá en Colombia por ese mismo temor a si hago huelga, me van a echar o me van a despedir. Entonces, como que es muy difícil llegar a tener una libertad sindical cuando no se dan los otros elementos como la negociación colectiva y el derecho a la huelga, porque obviamente se están como coartando ese engranaje que se evidencia dentro de la libertad sindical y el derecho de asociación, obviamente. Excelente aporte, Diana. Tienes mucha razón en lo que dices, pero si el juez no lo tiene en cuenta, sería interesante que nosotros desde de la organización sindical, de los abogados laboralistas que defiendan trabajadores, planteen esas situaciones no solo de los convenios de la OIT, sino de los convenios internacionales de derechos humanos que también protegen estos derechos fundamentales del ser humano, para ver qué hacer, porque es que a veces estamos como en ese estado de confort, es que él no lo dice, entonces no, hay que decirle porque él no se la sabe toda y yo sí creo que si le fundamentamos bien una tutela, él como que la va a pensar dos veces y hay que tener en cuenta que posiblemente esa tutela llegue a la Corte Constitucional. Entonces hay que prepararnos. Yo les voy a contar una anécdota. En el 2016 yo traje una empresa minera y se firmó convención colectiva el 2 de junio. Domingo, yo entré a trabajar el martes, que sería 4. Llego a trabajar y nosotros nos suministran la comida dentro de la empresa. No había servicio de alimentación porque nuestros compañeros contratistas estaban en huelga. Paralizaron por un tema del no pago de un salario y no había alimentación. Yo llego, no hay comida, requiero a la gente de recursos humanos, dicen que no hay solución por el momento y tomé la determinación, o sea que nosotros está permitido que nosotros hablemos dentro de la instalación de una empresa, saqué el sonido y relacioné las normas de la convención que hablaba de la obligación de la compañía de darnos alimentación y a los compañeros que pararan la operación. Sorpresa mía, el 95% de los trabajadores se quedó acompañándome. Que me sancionaron, sí. Que me tienen en la mira, sí. Pero le mandé un mensaje, no solo yo, sino los trabajadores de la empresa. Es que hay temas tan sensibles para los trabajadores que no vamos a permitir que nos los violenten. Y en el proceso disciplinario la empresa siempre hacía alusión, porque yo abiertamente lo dije, que no estuve de acuerdo con la firma de la convención colectiva, porque allá hay una situación compleja, allá hay 7 sindicatos, 6 son patronalistas y los únicos que luchamos somos nosotros. Estamos remando contra la corriente, pero bueno, nos ha tocado así.
Y yo abiertamente lo decía que no estaba de acuerdo con una imposición patronal, porque eso no es una negociación colectiva. Entonces me sancionaron, pero quedé con la satisfacción del deber cumplido, que era mi deber respaldar a mis compañeros a los que les estaban violentando el derecho. Era mi deber hacer cumplir lo que estaba en la convención colectiva. Es más, la parálisis duró 3 horas, porque a las 3 horas llegó alimentación. O sea que sí había solución, pero uno tiene que generar esa protesta, generar esa presión. Y yo les digo, después que paralicé, llamadas desde el gerente de la empresa, el de la mina, las que ustedes se imaginan. Mi respuesta, ¿cuál era? Cuando haya cumplimiento, cumplimos nosotros. Porque aquí el cumplimiento no puede ser parcial y no se nos puede exigir un cumplimiento a nosotros si ustedes no están cumpliendo. Entonces, así a veces estemos solos, podemos hacer las cosas, así nos estigmaticen, pero hay que hacer de tripas corazón, como dice, y seguir en la lucha. Ánimo, los felicito a todos ustedes por estar en el movimiento sindical, especialmente a las mujeres, porque para ellas es más difícil estar en este movimiento que es tan machista, pero felicito a Yuli, que es la presidenta nacional de un sindicato, a Paola. Vianney no es dirigente sindical, pero es abogada que defiende a los trabajadores, está muy pegada a estos procesos, entonces también la felicito porque hoy son pocos los abogados que defienden a los trabajadores. No se ha hecho escuela ni carrera para que tengamos más abogados que defiendan a los trabajadores, a la clase obrera, que sea de convicción, porque muchos abogados defienden al trabajador solo por el tema económico, pero no hay convicción. Entonces, cuando se hace la labor de convicción, se hace mejor. Bueno, yo creo que para no... Regáleme la sentencia de Clara Lidueña con respecto a la lengua, a la huelga, perdón. ¿Cuál es el número? No la tengo aquí, pero yo se la envío por WhatsApp. Es más, yo se las voy a compartir por WhatsApp. Se las voy a compartir para que la tenga. Lo que pasa es que yo estaba investigando aquí. Yo he visto que esa señora sí le han dado fama con esa sentencia. Y no, yo he escuchado las charlas de Edwin Palma y eso cita esa sentencia a trocha y mocha. Bueno, pueda que sea benéfica para nosotros y esperamos que sea así, pero ella también sacó una sentencia muy nefasta para los trabajadores. O sea, de pronto darle fama a la sentencia, pero más no a la magistrada, esa es mi opinión. Más no a la magistrada, porque ella sacó la sentencia SR 1360 que permite a un trabajador despedir sin permiso del Ministerio de Trabajo. Bueno, es que lastimosamente en ese sentido la Corte Suprema no ha cogido los criterios de la Corte Constitucional. Es que aquí hay un tema político de poder entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Recuerden que antes de entrar en vigencia la Constitución del 91 no existía Corte Constitucional. La Corte de Corte era la Corte Suprema. Es más, dentro de la Corte Suprema había una sala de constitucionalidad y era la que revisaba la constitucionalidad de las normas y de los mismos tratados. Hoy no, o sea, perdió esa competencia y lamentablemente hay situaciones que no se han podido solventar en el camino, hay situaciones que de pronto la forma en que se dicen las cosas no son bien tomadas. Conozco una sentencia donde la Corte Constitucional directamente le dice a la Corte Suprema que tiene que hacerle caso. ¿Y qué crees que hizo la Corte Suprema? Hace caso, hizo lo contrario. O sea, porque no atiende que recibir o sea, ellos son autónomos, entonces yo no voy a recibir orden de ellos. Entonces es un tema político y de poder que nos afecta a todos los trabajadores, a todas las personas, porque las decisiones no solo son en el tema laboral, sino en todos los temas. Entonces es complejo. Por eso tú escuchas en los noticieros el famoso choque de trenes. La Corte Constitucional hace un análisis de las normas desde la Constitución, es un análisis más amplio. La Corte Constitucional no, se va simplemente, como dices tú, al imperio de la ley. Entonces, es complejo, pero hay que seguir en la batalla, hay que seguir en la lucha y no todo lo que uno quiere lo consigue, las negociaciones, los sindicatos, no todas las demandas que tú instaures como trabajador las vas a ganar,
no todas las querellas se ganan, no todas las tutelas se ganan, pero hay que seguir haciendo el ejercicio, porque si nos rendimos a mitad de camino o no comenzamos la lucha, ya estamos perdidos. Con esto me despido. Gracias a ustedes por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Y no se preocupen, yo les voy a compartir la presentación. Yo se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Listo, profe. Hasta Bueno, mañana. muchas gracias al compañero Omar, a todos los compañeros y compañeras. Hasta luego. Igualmente, Gracias, saludos. gracias. Buenas. Gracias a todos, profesor. Listo. Hasta luego. Hasta luego, compañerita. Hasta luego. Feliz noche para todos. Listo, Omar, voy a desconectar la clase ya. Es que me había alejado un momentico del computador y no calculé el tiempo, pero ya la voy a desconectar. Ah, listo. Bueno, gracias, Adri.